Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Hoy vamos a hablar de lo que algunos llaman feminismo libertario. ¿Qué es eso? ¿Es posible? ¿No es contradictorio en sí mismo ese término? Bueno, hoy responderemos estas dudas con dos invitados. Por un lado tenemos a Noemí Carro. Ella es graduada en filosofía, experta en comunicación política y escritora, quien se dedica a divulgar sobre teoría política y ideas de libertarismo y feminismo libertario. De otro lado tenemos a Jorge García, graduado en publicidad y relaciones públicas, máster en economía de la Escuela Austriaca y quien cree que el solo término ya es una contradicción. Noemí, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar contigo, quiero empezar preguntándote qué piensas tú del feminismo, pues en especial de la tercera ola, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué piensas de ese feminismo actual? Bueno, buenos días, tardes aquí y muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí. Con respecto del feminismo de tercera ola, yo creo que conviene destacar que es un movimiento hipercomplejo y que la tercera ola es simplemente, o la denominación tercera ola es simplemente una clasificación cronológica en un sentido amplio, pero también ideológica hasta cierto punto. Feminismo de tercera ola, para la gente que no se dedica a la teoría feminista o a la filosofía, suelen marcar exclusivamente ese tipo de feminismos como de izquierda radical, indistinguibles entre sí, ¿no? Aquel que piense en un colectivismo o aquella feminista que piense en un colectivismo va a ser pues eso, de tercera ola necesariamente, y más si se opone fervientemente a la idea de hombre. Y sin embargo, el feminismo de tercera ola guarda sobre esa etiqueta muchos tipos de feminismo que son en muchos casos también incompatibles entre sí. Ok, pero entonces ¿tú crees que sí hay un feminismo actual que vale la pena? Sí, por supuesto que lo creo. De hecho, si no, no me denominaría a mí misma feminista. Pero lo que sí me interesa destacar es que hay dos sentidos de la expresión feminismo de tercera ola. El sentido académico, si se quiere llamar, en cuanto a clasificación, y el sentido de la gente, bueno, del ciudadano medio, ¿no? Sí, por supuesto que creo que hay un feminismo que se puede rescatar y que se puede hacer y que además no tiene por qué caer y redundar en el colectivismo, y que además respeta los derechos individuales. Perfecto, Jorge, buenos días. Muchas gracias Hola, por ¿qué tal? estar con nosotros. La misma pregunta para ti, ¿qué piensas del feminismo actual? ¿Crees que vale la pena un feminismo ahora? Yo ahora mismo lo que se entiende por feminismo de tercera ola no estoy para nada de acuerdo, porque creo que es un movimiento derivado de una corriente más bien socialista cultural o marxista cultural, si se prefiere, y que pues está engranado con otro tipo de movimientos con un fin concreto, que es atacar toda la esencia occidental y servir a los fines socialistas, básicamente, de los partidos que utilizan esta corriente. Evidentemente no es lo mismo significado que significante, y una misma palabra pues puede tener varios significados, y en ese sentido entiendo lo que dice Noemí, de que hay varios significados de feminismo de tercera ola. La cosa es ver cuáles son las magnitudes de dichos significados. Es decir, feminismo de tercera ola, la inmensa mayoría de las personas que son feministas de tercera ola son feministas radicales marxistas. Es cierto que puede haber una minoría que sean feministas libertarias, o llámalo como quieras. Yo con eso tengo varios problemas. Primero, son una minoría y por tanto está el problema de que están utilizando el mismo término que a nivel popular está en posesión, por así decirlo, de los otros, con lo cual es igual que se hagan llamar feministas, porque la gente entiende por feminismo lo que mayoritariamente es, y en este caso es las de tercera ola marxistas. Y luego, segundo, que tiene ciertos problemas a nivel
vamos a decir, epistemológico y a nivel de utilidad, que con los cuales no estoy, vamos, que me hacen pensar que no es buena idea utilizar el término feminismo. Jorge, eso no quiere decir que... Pero entonces, ¿tú crees que sí existe un feminismo libertario? Yo lo que creo es que existen liberales que quieren, evidentemente, reivindicar la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y que para ello utilizan de forma, vamos a decir, estratégica el concepto del feminismo. A mí me parece un error, y me parece un error por varios motivos. Primero, epistemológicamente es una contradicción en términos, ¿vale? Feminismo es algo que entra en el campo del género, hombre, mujer. El liberalismo no tiene que ver con el género, el liberalismo es independiente del género, con lo cual decir feminismo liberal es una contradicción en términos. Más luego, además, que el feminismo es una corriente que, como su propio nombre de género implica, es puramente es colectivista y gregaria. No colectivista en el mal sentido de que la gente vaya a colectivizarse y a demandar más Estado, sino que no es una visión individualista, no es una visión que se fije en el individuo, sino en un tipo concreto de género. Entonces, yo ahí a nivel epistemológico tengo ciertas discrepancias que me hacen ver que no estoy de acuerdo en utilizar ese término, o no creo que sea muy sensato utilizar ese término. Y luego, a nivel pragmático, porque realmente la parte epistemológica, pues bueno, si luego a nivel pragmático funciona, vale, pero a nivel pragmático es peor. Es decir, yo creo que hay serios motivos para que alguien que sea liberal no utilice, o no le sea, desde mi punto de vista, recomendado utilizar la palabra feminismo o utilizar el término feminismo en absoluto, ni para intentar convencer a las feministas de tercera ola radicales marxistas, ni para intentar convencer al resto de gente, porque que supongo que es lo que quieren hacer al fin y al cabo, convencer a la gente para que se vuelvan liberales, digo yo. Noemí, tú has hablado de que pues tú eres feminista y has hablado de que es posible un feminismo individualista. ¿Tú crees que es posible un feminismo libertario? ¿A qué se refieren ustedes con eso y qué tienes para decir respecto a lo que acaba de decir Jorge? Pues varias cosas. La primera es que el feminismo libertario existe, sí, como corpus definido de la teoría feminista en cuanto a parte de la filosofía política, sí, por supuesto existe, está constituido y tiene una serie de autores, fundamentalmente autoras, que han ido desarrollando ese pensamiento. Entonces, más bien la pregunta, yo creo que deduciendo de lo que dice Jorge, es si ahora mismo, en el momento presente, tiene sentido denominarse libertario, con cómo entendemos libertario hoy en día, que no es exactamente como se entendía a finales del 19 y principios del 20, y hasta qué punto eso se puede combinar con un feminismo. Se ha hablado antes, Jorge, de la idea de marxismo cultural, que a mí es una idea que me fascina porque se atribuye como herramienta para conseguir la hegemonía cultural del pensamiento colectivo o del pensamiento social a Gramsci, si no me equivoco, pero pone el énfasis en la utilización del lenguaje, el cambio de valores, etcétera. Y me llama mucho la atención de que se atribuye a Gramsci porque, si bien, por lo que tengo entendido, él fue el primero que lo estableció o que lo desarrolló como estrategia o herramienta para conseguir esa hegemonía cultural, no deja de ser las críticas que le hacía Sócrates a los sofistas en su momento sobre cómo, construyendo el discurso, intentaban acabar convenciendo a los otros. Me llama la atención que precisamente algunos libertarios acudan continuamente a esta expresión de marxismo cultural y, sin embargo, no vean el sentido que tiene reclamar como propio la palabra feminismo. Es decir, me llama la atención que se pueda emplear con toda tranquilidad un concepto que es puramente gramsciano y, sin embargo, decir feminismo, como está copado, por lo visto, por muchas feministas de izquierda, del tipo que sean, entonces no tiene sentido. Respecto a lo de que la mayor parte de las feministas ahora mismo de tercera ola son feministas radicales marxistas, bueno, yo no tengo un censo sobre a qué corriente se adscribe qué feminista, pero sí que es verdad que a nivel teórico existen muchas otras corrientes, además del feminismo radical marxista, y que una feminista puede ser radical no marxista y puede ser marxista no radical, como puede ser cultural, por ejemplo. Entonces, tener clara esta tipología es importante a la hora de discriminar contra quien, entre comillas, los individualistas nos enfrentamos
porque no todo colectivista utiliza las mismas herramientas, ni siquiera utiliza el mismo paradigma para analizar las cosas. Por otra parte, a nivel ya de estrategia comunicativa, si se quiere, que el feminismo libertario esté ostentado ahora mismo por una minoría, no sé por qué nos debería asustar si los libertarios en general también somos minoría, ¿no? Reivindicar el término me parece algo importante precisamente porque es, a mi juicio, evidentemente, si no, no lo haría, la mejor opción que tenemos para no dar por sentada la victoria del marxismo cultural, reivindicar los términos, reivindicar las palabras, reconquistarlas de alguna manera, porque se los atribuyen, y es cierto que en los medios de comunicación, o bueno, si nos vamos a la caricatura que del mundo hace Twitter, por ejemplo, que parece ser el caldo de cultivo más importante ahora mismo, es cierto que está más copado por la parte de feminismo radical, ¿no? A fin de cuentas, la cuestión debería estar dentro ya de los libertarios en si tiene sentido o no tiene sentido hacer mención específica al feminismo, ¿vale? Que es lo que decía Jorge antes, de que podría dar lugar a error porque generalmente es colectivista, etcétera. En origen, el feminismo libertario simplemente, que por cierto fue el primero de los feminismos, al menos si tomamos como base la investigación histórica que hace María Blanco en Afrodita desenmascarada, que es lo último que he leído al respecto de este tema, simplemente se dedicaba a tratar la cuestión de la mujer. No se hablaba de feminismo, sino que se hablaba de cuestión de la mujer. Y de hecho, en los libros en la sujeción de la mujer o el sometimiento de la mujer, depende de cómo se traduzca, la obra de Mill, se habla de la cuestión de la mujer, no se habla de feminismo. A fin de cuentas, para hacer una claridad, yo quisiera, porque de pronto los que nos escuchen no entienden bien, y bueno, yo tampoco entiendo bien, si hablamos de un feminismo libertario como la búsqueda y la igualdad entre hombres y mujeres, eso de la igualdad entre hombres y mujeres para mí es liberalismo y ya. ¿Qué es eso de un feminismo libertario y por qué llamarlo así? A eso iba ahora. No deja de ser la lucha por los derechos individuales, es decir, el puro liberalismo, con una especial sensibilidad a las cuestiones de la mujer. Es mucho más fácil, por ejemplo, que yo o que un varón homosexual, por poner un ejemplo, o que un varón estéril de una pareja estéril se vaya a preocupar antes de las cuestiones de la gestación subrogada que un hombre que no tiene estos problemas o que no sería potencial, vamos a llamar, usuario de esa gestación subrogada. Eso creo que cabe en la lógica de todo el mundo, que las condiciones epistémicas y epistemológicas de cada uno le determinan para su percepción del mundo. Simplemente lo que se pretende desde el feminismo libertario, y lo único que puede caber, dado que se adscribe al marco liberal, es la reclama de la conquista de los derechos reproductivos, la cuestión de la prostitución, la cuestión de la gestación subrogada, etcétera. Y además, aquí es a lo mejor en lo que muchas feministas libertarias discrepan y por supuesto otros liberales, máxime si no se llaman a sí mismos feministas, caería aquí la cuestión de la pedagogía. Siempre con cierto escepticismo, porque nosotros procuramos convencer dejando al otro razonar. Creo que tiene sentido que ciertas cosas que aún no se consiguen, más allá de la igualdad real, se combatan desde la pedagogía. Desde luego, nunca entrando en conflicto con el marco mínimo que da el liberalismo, porque si no, no podríamos llamarnos a nosotros libertarios. Jorge, ¿qué tienes para decir al respecto? Vale, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo de que hay que luchar, o sea, de que tiene cierto sentido luchar por las palabras y evidentemente eso me parece una estrategia que es posible, pero yo sigo sin estar de acuerdo porque me parece una locura. Y digo por qué. Como he dicho, desde un punto de vista epistemológico es una contradicción en términos, punto número uno. Y punto número dos, una minoría luchando por una palabra que está copada por una inmensa mayoría en su contra, a mí me parece una lucha estéril, sinceramente. Es decir, al igual que yo no me voy a poner a pelearme con Pablo Iglesias por defender mi postura o mi significado de capitalismo, porque no, o sea, prefiero simplemente no utilizar la palabra y utilizar otras estrategias más óptimas. Tampoco creo que sea muy sensato defender la palabra feminismo. Es decir,
es obvio que el marxismo cultural va robando términos, ¿vale? Que es lo que hace, o sea, lo que hacen es pues coger palabras, las vacían de significado y las rellenan con lo que quieren, ya sea de feminismo, ya sea democracia, incluso libertarismo, capitalismo, anarquía, básicamente lo que Hayek llamaba palabras comadreja. Y si bien es cierto que una opción puede ser ponerse a defenderlas, a mí esa opción me parece más bien errónea, porque creo que no es decir, no estoy diciendo que no sea una opción posible, sino que no me parece una opción inteligente. ¿Cuál es la opción que yo considero, en este caso, inteligente? Primero, diferenciar si te estás dirigiendo a un público concreto o te estás dirigiendo a varios. Yo con respecto a las feministas de tercera ola, mi punto de vista es que yo no me dirigiría a ellas, o yo no me dirijo a ellas para convencerlas, porque yo no espero que vayan a razonar, ¿vale? Es decir, aquí a lo mejor sueno muy radical, pero yo creo que el progresismo de tercera, yo creo que el progresismo radical, ya no solo en cuanto a feminismo de tercera ola, sino en cuanto a social justice warriors y demás, básicamente creo que es una religión emocional, y que es lo que explica que haya chavales de 14 años que son comunistas, y en ningún momento espero que vayan a razonar conmigo. Entonces, yo cuando me dirijo a esa gente, no me dirijo a esa... O sea, realmente no me estoy dirigiendo a esa gente, me estoy dirigiendo a un tercero que está viendo la conversación o la interacción entre mi persona y ese feminista o ese social justice warrior, llámalo X. Entonces, aquí hay varias opciones. Una, intentar convencer al social justice warrior o a la feminista sin, a mi juicio, obtener ningún resultado, y que la otra persona que esté mirando encima pueda ser convencida por ese feminista o por esa social justice warrior, debido a que pueda parecer que tienen una argumentación eficaz, que al fin y al cabo no deja de ser emocional, y como ha dicho ella, Noemi, es parte de un sofismo, y pues eso, quieras que no, entra bastante bien a la gente. Y la otra estrategia, que es la que yo defiendo utilizar, es ver qué tipo de personas son, ¿vale? Como he dicho, yo no creo que sean gente razonable, no creo que sean gente que te vaya a entrar en un debate serio, en ningún momento, porque además, no hay nada más que ver las pruebas, y si fuese así ojalá, porque es que entonces, en verdad, las ideas marxistas a nivel serio son muy fáciles de desmontar. Lo que pasa es que evidentemente no juegan con la racionalidad, sino con la emocionalidad. Entonces, como juegan con la emocionalidad, lo que yo prefiero hacer es intentar hacer ver a esos terceros que están mirando que son una religión. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene un pensamiento religioso emocional? Que si les llevas la contraria, se cabrean. Una persona que sea racional, una persona que sea sensata, una persona que tenga ideas bien estructuradas, lo lógico es, o lo suyo es, que tenga hasta cierto punto un concepto de duda metodológica, y que por tanto en un debate pueda poner en duda incluso sus propios puntos de vista, o estar abierta a que si alguien le demuestra algo en lo cual estaba equivocado, pues que lo acepte, ¿no? Eso se supone que es o al menos es lo que yo entiendo por el concepto de persona sabia, ¿no? Esta gente dista mucho de eso. Esta gente es gente radical que es capaz de mantener su punto de vista totalmente emocional hasta las últimas consecuencias, aun cuando se demuestre que es ridículo, y de una manera cada vez más radical. Entonces, Jorge, lo que creo que hay que yo hacer... te quiero hacer una observación, Sí. y de una vez te hago una pregunta ya para ir cerrando, y es, tú estás hablando, siento yo que como asumiendo que las feministas, o que por lo menos las feministas del lado de Noemí, lo que quieren es convertir a la gente al liberalismo, pero es que yo lo que sentí es que Noemí habló además de una pedagogía para las mujeres, y creo que ella estaba diciendo que hay asuntos específicos de las mujeres que justifican un feminismo. A eso voy. ¿Tú crees que hay asuntos que justifiquen un feminismo? A ver, a eso voy. Yo creo que tanto Noemi como yo no sé... O sea, yo creo que cuando hablo de pedagogía se está refiriendo también a convencer a terceras personas. Espero, porque, como digo, creo que a las feministas radicales no se las va a convencer nunca. Entonces, yo creo que la forma más fácil de convencer a esas terceras personas de que lo que se entiende hoy por feminismo, que es el feminismo marxista de tercera ola, es una locura, es hacer aflorar o sacar a la luz la personalidad radical
de esas feministas. Y como estaba diciendo, como son gente totalmente religiosa, totalmente emocional, en el momento en el que les llevas la contraria, se vuelven locas. O locos, en el caso de un social justice warrior. Entonces, en ese sentido, yo lo que haría, y lo digo muy resumidamente, es, primero, atacar en forma de troleo a las feministas de tercera ola para que se vuelvan locas y entonces esas terceras personas que están mirando se den cuenta de lo que son. Y luego, si eso, cuando ya hayas hecho eso, dirigirte a esas terceras personas con esa pedagogía para, una vez que esas terceras personas se hayan dado cuenta de que el feminismo marxista de tercera ola es una locura, digan, bueno, ¿qué otras opciones hay? Y ahí, en ese caso concreto, yo también sigo discrepando de utilizar la palabra feminismo libertario, porque creo que ya no haría falta. O sea, no estoy de acuerdo en utilizar un método de comunicación que sea o que consista en decir primero el qué, luego el cómo y luego el por qué, sino al revés. Creo que primero hay que explicar el por qué, que es la base emocional, luego el cómo y luego ya, si quieres, nómbralo de alguna forma. En el momento en el que tú tengas un grupo de personas que sean conscientes de que lo que hoy en día se entiende por feminismo es una locura, y para eso primero tienes que trolear a las feministas, o al menos eso es lo que creo yo. En el momento en el que tengas un grupo de personas así, no creo que haga falta decirles, oye, y yo soy feminista liberal, sino simplemente explicarles. No hace falta poner etiquetas, sino simplemente decirles, nosotros defendemos esto y esto. Y como digo, no es explicar primero el qué, sino el por qué. Entonces, esa pedagogía que dice ella no me parecería mal, siempre y cuando fuese después de hacer una primera acción de troleo o llamarlo acoso y derribo contra las otras, y segundo, siempre y cuando no fuese con una etiqueta, porque en el momento en el que la estás etiquetando, ya estás dejando abierta la puerta a que llegue otra vez esa gente y te vuelva a coger esa etiqueta y te la vuelva a robar. Entonces, como digo, no es una cuestión de que no se use un método o que no se pueda usar, sino que veamos cuáles son las estrategias más inteligentes. Y yo creo que la estrategia más inteligente primero es el troleo descarado, y eso, por suerte, es algo que está empezando a pasar como reacción, sobre todo en Estados Unidos, y a nivel ya global con youtubers como PewDiePie y tal. Y segundo, pues ya si quieres hacer, yo no lo llamaría pedagogía, sino si ya quieres explicar las cosas más serias, dirigirte a esas personas, pero sin etiquetar, que es lo que hacía Milton Friedman. Es decir, tú tienes dos formas de actuar. Una, ser Milo, que es dirigirte a unas personas, trolearlas para que otras terceras se den cuenta de que esas personas a las que troleas están locas. Y otra, la estrategia Friedman, que es decir las cosas de forma calmada, de forma lógica, de forma sensata, pero no hace falta etiquetar. No. Eso es básicamente lo que yo creo. Vale, Noemí, pues no sé, tus apreciaciones finales y preguntarte también, tú has hablado cuando te pregunté que si ustedes definían feminismo como igualdad entre hombres y mujeres, porque no era liberalismo, me dijiste un liberalismo con especial sensibilidad hacia las mujeres. Entonces yo vuelvo y te pregunto, porque creo que no, o por lo menos a mí no me queda claro qué son esos asuntos específicos de las mujeres que justifican que exista un feminismo. Mejor dicho, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que hace una feminista libertaria? Porque, o sea, ¿qué es lo que quiere conseguir? Fundamentalmente, yo diría que es la sensibilidad que te da el ser mujer, es decir, el tener que enfrentarte a ciertas situaciones. Imaginemos que en esta sociedad a los hombres no se les permitiera votar. Tendría mucho más sentido que fueran los hombres primero quienes llamaran la atención sobre eso. Pues a eso me refiero con las cuestiones de la mujer, entre comillas, a las cuestiones pero bueno, ese ejemplo es pasado, es decir, eso ya pasó. Dame un ejemplo para poder entenderte ahora. O sea, ¿qué asunto? La legalización de la gestación subrogada, la despenalización de la prostitución. Fundamentalmente no dejan de ser derechos reproductivos que no nos dejan ser dueños de nuestro propio cuerpo, en este caso dueñas. Pero evidentemente no vamos a plantearnos la legalización de la prostitución solo de la mujer. A nadie le cabría eso, teniendo en cuenta que antes de nada somos individualistas, que nuestra percepción del asunto no deviene del género, sino precisamente de esa particular condición que tenemos porque somos sensibles a esto. A lo mejor una persona que tenga un poder adquisitivo concreto, imaginemos que a lo mejor lo que esté prohibido sea que si no ganas $10.000 al año, puedas formar parte de la vida pública. Pues ese tipo de falta de derechos conquistados que no se da en un nivel de igualdad legal
también serían nuestras líneas rojas. En el caso, por ejemplo, de la Ley Integral de Violencia de Género en España, que ha sido atacada por numerosas asociaciones de jueces y además otro tipo de asociaciones, se ha visto que en algunos casos podría violar la presunción de inocencia del varón o podría darse la posibilidad de que las medidas tomadas fueran desproporcionadas para un lado y para el otro. Entonces, sobre ese tipo de críticas también hacemos nosotras voz, las feministas libertarias, cuando sin embargo no son cuestiones a lo mejor que afecten a la mujer, en este caso afectan al hombre, ¿no? Y respecto a lo que ha dicho Jorge de que la estrategia más efectiva tiene que ver con hacerles ver que son una religión, etcétera, yo en primer lugar diré que la efectividad depende de lo que para cada uno se vaya encontrando en el camino, ¿no? Pero mientras él prefiera hacerles ver que son una religión, yo lo que les niego es su Dios, directamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me hacen a mí seguir reivindicando el término es que adscriben una identidad propia a una palabra, que es la palabra mujer, que en realidad solamente debería ser una categoría. Y sin embargo crean una especie de idea o Dios, que es su idea de la mujer que tratan de imponer a otros. Entonces, como ellos están utilizando una palabra que a mí me define, porque yo me considero una mujer, me parece brutal directamente que quieran utilizarme a mí en tanto que soy mujer y utilizar a todas las mujeres del planeta para su propia lucha. Y eso es lo que reivindico. En mi nombre, no. Entonces, mientras se les puede perfectamente tipificar en el sentido de secta o como se les quiera llamar, lo que yo les niego es la base. Y por eso vuelvo otra vez a reivindicar el término. Perdón. Noemí, Jorge, muchas Yo, gracias. si puedo decir algo, sí, claro. Entiendo perfectamente lo que ha dicho, o sea, y lo digo porque esa estrategia que tiene el marxismo no solo se hace con las mujeres, sino que si os fijáis también utilizan, por ejemplo, a los negros, intentan utilizar a los gays, aunque con los gays no lo consiguen porque los gays hacen lo que quieren. ¿Perdón? La palabra misma libertad también la han utilizado. También. Entonces, yo lo entiendo, es decir, yo conozco gente, por ejemplo, negra que opina igual, que dice, oye, ¿por qué se tiene que utilizar en mi nombre? Porque además lo que están buscando es que lo que están buscando es construir básicamente construir una persona capitalista, es decir, o hacer un modelo humano, por así decirlo, del ser occidental. Es decir, por eso dicen que si alguien es un hombre blanco, heterosexual, ya es machista, racista, homófobo, ¿no? Entonces, es esto básicamente, es construirse, es hacer un constructo humano al que poder atacar, que se representa con varón, blanco, occidental, edad media, ¿no? Pero como digo, o sea, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo y que en mi nombre no, y que por qué me tienen que utilizar a mí, al igual que, como digo, conozco gente que es negra y que dice por qué a mí me tienen que utilizar para decir que cualquier persona que sea blanca ya es racista y que me está atacando a mí, cuando en verdad eso no es así, ¿no? Pero yo lo que digo es que seamos inteligentes y que creo que en ese sentido, entendiendo lo que está diciendo Noemí, y estando totalmente de acuerdo con ella, de que evidentemente hay que rebelarse contra eso y tal, no creo que lo más útil sea utilizar la misma palabra que usan ellos. Yo creo que de verdad es mucho más útil empezar a trolearles, volverlos locos, que se puede volver, o sea, estamos ahora mismo en una época en la cual, yo no sé por qué, pero esto es algo que creo que se debería de estudiar en un futuro. El liberalismo ha pasado de ser un movimiento en el cual éramos 4 gatos medio autistas todos, a un movimiento en el cual de repente, yo no sé si estaban escondidos o no, están empezando a aparecer gente liberal y libertaria, llamarlo como queráis, que es muy troller y que tiene una capacidad muy, muy, muy social y que está empezando a volver loca a toda esta gente que es la que normalmente ha tendido a ser la más sociable. Es decir, el statu quo ha cambiado. Antes los socialistas eran los más sociables, por así decirlo, los más populares o lo que se entendía como gente más normal, y ahora hay personas libertarias que les están dejando en ridículo y que lo que están haciendo es que se vuelvan locos. Entonces, creo que eso hay que aprovecharlo antes que utilizar la misma palabra que usan ellos. De todas formas, todos son estrategias, es decir, que unos troleen y que otros hagan lo otro y luego veremos qué cosas funcionan y qué no. Yo, como digo, prefiero trolear y luego hacer esa pedagogía, entre comillas, con esas terceras personas
pero sin etiquetar en ningún caso, porque creo que utilizar la misma palabra que utilizan ellos cuando ellos la utilizan mayoritariamente y ya con unos constructos muy definidos es un error, porque la gente no te va a entender, o si te entienden vas a tener que desmontarles primero otro concepto que tienen antes y estás perdiendo tiempo. Bueno, yo es que ya tenemos que cerrar, les agradezco mucho, yo simplemente no veo por qué ponerle feminismo a algo que simplemente es liberalismo. Noemí, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por estar hoy acá. Vale, gracias a vosotros. Gracias. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y para ver todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Panem Podcast.